Audio Jungle. Bueno, buenas tardes. Nuevamente me presento. Yo soy la alumna Yamileti Clayauri, mi compañera Noemí Janet Icona y la segunda persona, Stephanie Galarza. Hoy en esta tarde nos encontramos con el licenciado Michel, ¿verdad? Que nos va a Correcto. responder tres preguntas. La primera pregunta es sobre qué para usted, qué son los procesos cognitivos. Ok. Para entender primero lo que son los procesos cognitivos, tenemos que diferenciar lo que es la mente con la idea que se tiene en relación a una afectación de tipo neurocognitiva, ¿no? O neuroemocional o neurocelular. Una vez que nosotros tenemos esa disertación, tenemos esa separación de lo que es la mente y la parte cerebral, podemos ahondar en lo que es la parte cognitiva. Lo que es la cognición está más involucrada en lo que es el pensamiento, la imaginación, los sentimientos, las emociones, entre otros aspectos más. Hay dos tipos, están las inferiores y las superiores. Las superiores ya involucran un proceso más complejo en la que involucra no solamente el uso de una sola cognición, sino que involucra muchas cogniciones que están en constante desarrollo y en constante relación. Por darte un ejemplo, el pensamiento del lenguaje, para poder de esta manera poder realizar una expresión de. A cambio, un proceso cognitivo inferior es la de simplemente el lenguaje, el pensamiento, la imaginación, la sensación, percepción, porque solamente lo aplico una vez. El sentimiento, perdón, la sensación de que siento calor, por ejemplo, se debe mucho a que estoy cerca de un pequeño incendio, estoy cerca de la cocina, por ejemplo, y siento esas ideas, ¿no? De que probablemente el lugar donde me encuentro hace calor, ¿me entiendes? La idea primordial de lo que es un proceso cognitivo. Diferencia que existen en los procesos cognitivos entre niños y adultos? Uy, interesante pregunta. Podríamos citar a varios autores, a Piaget, a Ausubel, podríamos citar probablemente a Papali, a Vygotsky, a Burner. Cada uno relata una diferente forma de cómo los procesos cognitivos van evolucionando conforme el ser humano también va creciendo, ¿no? En una primera instancia, los procesos cognitivos son muy básicos, son muy simples. El hecho de pedir un determinado elemento, una determinada característica, una determinada propiedad, hace que el niño poco a poco vaya conociendo su entorno, vaya conociendo el lugar donde se encuentra, vaya conociendo probablemente formas de cómo llamar la atención, entre otras, ¿no? Entonces los procesos cognitivos son muy, pero muy simples. Después de ahí, conforme va creciendo, va botando otros tipos de procesos, como probablemente es el lenguaje, aprende a dar sus primeras palabras. A pesar de que estas primeras palabras, si bien es cierto, no son muy consolidadas, no son muy estructuradas, pero hace el intento de poder comunicarse, hacer un contacto primero a través del lenguaje con la sociedad, ¿no? Y así. El proceso cognitivo van a ir cambiando conforme a la etapa en la que se encuentra, ¿no? Se dice mucho que el proceso cognitivo acaba cuando ya se alcanza la mayoría de edad, y hablamos aproximadamente entre 18 a 23, 24 años también, donde se llega a terminar de formar lo que es el tema de la personalidad, ¿no? Pero sí, tiende a cambiar conforme va pasando las etapas de vida. Buenas, licenciado Michael, yo soy Nemiticona. Me gustaría que podría brindar algún ejemplo que haya tenido con este tema. Con el tema de los procesos cognitivos, en Sí, relación a un caso en particular o en relación a un dictado de una clase, por ejemplo. en particular. Ok. em, Normalmente cuando estoy atendiendo en consulta, lo primero que se tiende a realizar el descarte para poder corroborar si realmente se trata de un problema psicológico es hacer un descarte de tipo físico, ¿no? De tipo biológico. Normalmente cuando ustedes van a atender a consulta o vayan a atender a consulta, tiene que existir este descarte. Es decir, si es que hay un tipo de problema al nivel cerebral que hace que el individuo pueda tener ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, o es de tipo puramente psicológico, ¿no? Entonces, si hablamos de un tema puramente psicológico, estamos refiriendo de que hay una afectación de tipo cognitiva, ¿no? Ya sea en el pensamiento, la imaginación, el lenguaje, la percepción, la sensación, entre otros, ¿no? Entonces, lo que pasa siempre en consulta es de que existe mucho lo que es el tema de las distorsiones cognitivas, ¿no? Tiende a creer u optar creencias, ideas, costumbres que están inadaptadas, ¿no? Son ideas, costumbres que probablemente tienden a afectar en su forma en cómo se desenvuelve, interactúa con la sociedad, en la forma en cómo probablemente tiende a tener una propia percepción inclusive de uno mismo,
y esto hace que de alguna u otra manera no le permita desarrollarse como persona. Y es lo más recurrente siempre, siempre en consulta, porque siempre llega el paciente X con una mala idea de lo que se tiene de sí, ¿no? Una propia versión de lo que se tiene de sí. Entonces, lo ideal sería poquito a poquito ir como que desenredando todo ese pensamiento o ese nudo de pensamientos que se tiene dentro de uno mismo. Gracias, licenciado Michael, por su tiempo y por sus respuestas que nos ha brindado. Ha sido un gusto para nosotras. El gusto es todo mío, niñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan. Gracias por brindarnos su tiempo y nada, ahí nomás termina la entrevista. Gracias. Gracias.